Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hoy 13 de febrero del 2023 a las 12:14 de la tarde, los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar cierre al primer día de la tercera semana del segundo mes del año, con nuestro matutino seguimiento al índice del dólar americano, sus correlacionados, algunas materias primas como el oro a la plata y la criptomoneda líder del mercado, el Bitcoin. Bien. Bueno chicos, realmente estaríamos en una semana bastante pausible, bastante tranquila, con movimientos bastante claros en estos momentos, bueno, hablándolo así coloquialmente en el índice del dólar americano, porque aunque es cierto que en estos momentos estamos viviendo un repunte del mismo, desde el mínimo conseguido el 1 de febrero, inicios de este mes, cuando se encontraba o llegó a los 100 puntos, un repunte de un 3.13%. Mañana tenemos dato de IPC de los Estados Unidos a las 8:30 de la mañana, hora Colombia. Sí, y bueno, pues hora Estados Unidos también. Ahora mismo, si ustedes se fijan bien, el dólar americano continúa en una estructura bajista hasta no perder la zona de los 105.56. Si esta resistencia no es vulnerada mañana, que igualmente, pues ya saben, vamos a tener una volatilidad increíble. ¿Sí? La primera mañana va a ser bastante clara para determinar cuáles vayan a ser los movimientos que va a tomar el dólar en las siguientes sesiones. ¿Por qué? Bueno, ya hemos puesto sobre la mesa en varias sesiones, en varios videos y bueno, haciéndole el seguimiento a la macroeconomía en este caso, incluso sobre la última conferencia que tuvo Jerome Powell la semana pasada, en la que su gran mayoría se le preguntaron babosadas, pero bueno, se le preguntaron temas sobre la inflación y sobre el término o sobre el tipo terminal al que van a llegar los tipos de interés, el cual él dijo que no iban a tener un freno o no existía la posibilidad de un pivote hasta que no vieran realmente si la inflación estaba disminuyendo al ritmo que ellos lo están esperando y que necesitan para que la misma, pues, o para que los tipos de interés reduzcan. Se está esperando un IPC, una inflación mensual. Se está esperando una previsión del 0.05% con una actual del 0.1%. ¿Sí? Se está esperando 50 puntos básicos de caída por parte del IPC mensual del mes de enero. En el IPC anual viene de un 6.5%, se prevé una caída del 6.2%. Y el IPC subyacente, que recuerden, no tiene en cuenta ni la alimentación, ni las comidas, ni la energía, perdón, viene de un 0.4%. No se espera variación en este, se espera un dato igual del 0.4%. Y en el anual, el IPC subyacente anual, viene un 5.7% y se espera una caída del 5.5%. Ya sabemos que si los datos salen mucho mejor de lo esperado, pues bueno, el dólar se va a ir al infierno y todos sus correlacionados van a subir, como lo es en las materias primas o el mismo euro USD. ¿De acuerdo? Ya en análisis técnico, bueno, fíjense cómo de todas maneras el dólar ha empezado a liquidar todas sus zonas bajistas, así como fue liquidando todas las zonas alcistas. En estos momentos se encuentra en la primera zona de interés, en donde cerró ya 2 semanas del mes. Sí, vamos a ver si fueron 2 semanas del mes. Sí, prácticamente 2 semanas del mes de febrero, y tiene una reacción bastante interesante. Ahora, vuelvo y les digo, ojalá estuviéramos en una semana normal, pues no es así. El dato de IPC lo podría volver a cambiar todo o podría acelerar nuestros objetivos que tenemos hasta los 106.10 y hasta los 110.72, en donde realmente veríamos si el dólar americano oxigenará hacia su primera o segunda o incluso tercera zona de interés para realmente caer. Recuerden que el año entrante 2024 hay elecciones en los Estados Unidos y Taiwán, o bueno, vamos a centrarnos en estos momentos en Estados Unidos, aunque ya saben que Taiwán es una clave importantísima en el tema de la geopolítica y mucho más en esta guerra fría entre Estados Unidos y China, que podría determinar muchísimos cisnes negros. O bueno, posiblemente no, posiblemente todo se llegue a un acuerdo, aunque ya sabemos el pensamiento que tiene el Partido Comunista de China en cuestión de la independencia de Taiwán. ¿De acuerdo? Seguimos esperando eso. Realmente yo espero ya una sesión bastante lenta, estas 4 horas que quedan de mercado.
o decisión de trabajo como tal, aunque bueno, cualquier cosa podría pasar, como por ejemplo lo que está pasando en estos momentos en Moldavia o desde la semana pasada, en la que la presidenta dice que se preparan para una posible invasión rusa, a lo cual el Kremlin niega las acusaciones. Recuerden que así empezó la guerra en Ucrania, en la que la inteligencia estadounidense, que también está incluida en este caso en el tema de Moldavia, decía que los iban a invadir, que los iban a invadir, que los iban a invadir, y los invadieron. Bien, ahora mismo el euro, en respecto a la zona europea, pues es algo bastante interesante, en la que el viejo continente podría evitar la recesión, una recesión que venía diciéndose durante todo el año 2022, ¿sí? Que Europa era un territorio no invertible, que Europa iba a sufrir demasiado por la crisis energética. Pues, ¿qué ha salvado a Europa en estos momentos? Según los analistas, según los expertos del mercado, el clima. El invierno no fue tan frío como se esperaba, y las reservas de gas que se tenían almacenadas por parte del viejo continente incluso todavía siguen vigentes. Entonces es algo que, según la Comisión Europea, proyecta una subida en el PIB para el continente europeo de un 0,9%, salvándolo de la recesión. Ahora mismo, bueno, el euro dólar tiene una tesitura o un panorama bastante interesante. Podríamos plantear dos escenarios. Uno de ellos es que, aunque en un fractal menor ya perdió el nivel de los 1,08, 1,07 e incluso 1,0714, en un macro, en una temporalidad macro, podríamos también tener el siguiente escenario que nos está llevando hacia la primera zona de interés en los 1,06, en donde podríamos especular que este caída puede ser una caída en un ABC para que esto vaya al cielo. Vuelvo y les digo, en estos momentos estamos en un escenario bastante complicado para especular, sabiendo que mañana ese dato, o bueno, también con los indicadores adelantados a la economía que proyectan bastantes sectores como el inmobiliario, el automotriz, el de la telefonía, el alimenticio y demás. Bueno, el alimenticio, bueno, sí, tengámoslo ahí. Para proyectar las caídas en la inflación y poder entrar a un escenario deflacionario, o incluso, según cómo se están viendo los datos, incluso salvarnos de la recesión. Sí, increíble, ¿no? Que aunque se dijera que recesión, 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 ahorita parece ser que no solo Europa, sino también Estados Unidos se puede salvar de la recesión. Veremos, de todas maneras seguiremos viendo cómo evolucionan las cosas. Bien, hay un tema bastante interesante también por parte del petróleo, que ya saben que para mí Mr. Petróleo es el gráfico que nos va a identificar si la inflación en las siguientes sesiones podría repuntar. Ya saben, si sube el petróleo, sube absolutamente todo, se encarece el transporte, los fletes y demás. Pues bueno, aunque Rusia dijo la semana pasada, Vladimir Putin dijo la semana pasada que se iban a reducir 500.000 barriles de petróleo diarios, Singapur, uno de los principales países o bueno del turismo en el continente asiático, cae. El PIB de Singapur cae con fuerza, demostrando la erosión de la demanda interna del conjunto asiático, mientras que la reapertura china no ha conseguido la demanda de petróleo que se esperaba por parte de los analistas, y esto pesa más. La erosión de la caída de la demanda del petróleo pesa más que la disminución de la producción del mismo, porque no hay los vendedores para comprar el petróleo. Bueno, en estos momentos de todas maneras seguimos experimentando un repunte, está cotizando los $79 por barril, y eso me llevaría a mí nuevamente al euro y al dólar, ¿sí? Si esto continúa así, la Reserva Federal va a tender a subir los tipos de interés de una manera como se venía haciendo, de 50 puntos básicos, con posibilidades, como lo dijo por ejemplo Bostic, que la siguiente subida de marzo iba a ser de 50 puntos básicos. Bien, si quisiéramos incorporarnos en una especie de cobertura para el euro, ya que tenemos deudas en el mismo en los 1,02 y 0,99, incluso ya decirles a ustedes que tenemos deudas también en los 0,93, todo va a depender de cómo evolucione la inflación y el tema de la guerra en el viejo continente. Mientras tanto, en temporalidades micro de muy corto plazo, bueno, en estos momentos tenemos un impulso secundario que nos está llevando a la primera zona de interés. Tenemos la segunda zona de interés en los 1,07 y la tercera en los 1,07, que también
Ojo, porque el impulso primario no ha sido oxigenado. Entonces, pendientes posiblemente de la pérdida de los 1.07, pero la posible reacción en los 1.08 y 1.0885, en donde también tenemos una deuda de Fibonacci, en donde posiblemente esto pueda ser un falso rompimiento y volver a caer. Necesitaríamos confirmaciones y ver el mercado en la actualidad. Ahorita mismo seguimos en venta, pero seguimos también en un escenario de compra teniendo en cuenta el impulso que les comenté en una temporalidad macro. Ahora, tenemos la libra esterlina, una libra esterlina que bueno, ya conocemos el desorden político, social y económico que está viviendo en estos momentos Reino Unido, incluso amenazado por Rusia, por la posibilidad del envío de misiles de largo alcance a Ucrania, y el estudio de la posibilidad de enviar aviones de combate también a territorio ucraniano para atacar territorio ruso. Bueno, de todas maneras, fíjense cómo está repuntando la libra esterlina. También tenemos una figura chartista bastante interesante, conocida como un doble techo, en donde el precio no logró superar la resistencia de los 1.24 y por el contrario ha caído. Sin embargo, esta caída todavía no me dice nada. No me dice absolutamente nada hasta que no pierda por lo menos el nivel de los 1.18 en un marco grande para poder seguir buscando ventas. Ojo, porque de todas maneras el gráfico nos está demostrando una tendencia alcista, aunque no ha logrado superar realmente el nivel de los 1.22. Logró superar el nivel de los 1.17, pero desde ahí se ha parado, diferente al euro que se ha roto resistencias o fractales muy importantes. La libra esterlina en estos momentos se encuentra por debajo del nivel de los 1.22, incluso por debajo de la media móvil de 200, que ya saben, los que recuerden que iniciaron o los que iniciaron al principio del canal con nosotros, eso no es operable, pero sí es un buen indicador para determinarnos qué puede hacer o en qué tendencia o qué estructuración se encuentra el precio. De todas maneras, fíjense, en una temporalidad diaria se encuentra por encima de la misma y en una temporalidad de H4 se encuentra por debajo de la misma. Tenemos un impulso primario prácticamente, que ya nos ha llevado a la primera zona de interés, en donde hubiéramos podido haber permitido una venta con un stop loss de 61 puntos y un profit, bueno, un profit que nos lleve hasta el objetivo que tenemos bajista en los 1.14 por 710 puntos. Veamos qué sucede el día de mañana. Vuelvo y les digo, posiblemente estas últimas horas que quedan de sesión sean bastante lentas, esperando el día y la noticia de mañana. Por parte del Bitcoin, bueno, Bitcoin en estos momentos se vuelve a encontrar en esa tesitura, en esa incertidumbre de saber qué es lo que puede pasar con los tipos de interés y con las bolsas, que las bolsas lo están haciendo realmente muy bien en la sesión de ahorita, tienen un repunte demasiado fuerte en estos momentos, pero Bitcoin ha perdido en temporalidades de muy corto plazo una estructura muy importante que estaba realizando. Cuando llegó al nivel de los 24.293 los perdió y posiblemente pues pueda dirigirse a los objetivos que tenemos marcados en la última deuda que tenemos en los 11.894 puntos. Recuerden que el año 2024, el año siguiente, hay halving para la criptomoneda y consecuentemente estadísticamente eso siempre la ha impulsado. Miren, desde los 582 hasta los $20.000 y desde los 4.409 hasta los 64.793. Ojo con esos datos. Bien, y ya para terminar, bueno, tenemos el oro, un oro que realmente abarca mucho tema fundamental en estos momentos, hablando de China, hablando de India, hablando de Turquía, de Grecia, de Rusia y de bastantes bancos europeos como también el suizo, que se están acumulando, se están llenando las manos con compras de oro debido posiblemente al nuevo orden mundial y a la escasez del mismo. Sin embargo, debemos saber que esto es un activo bastante manipulado y ha perdido la directriz bajista que teníamos nosotros, que esperábamos no perdiese o que respetase si queríamos buscar las compras. Pues bueno, ya estamos en un escenario de ventas bastante pausadas, por lo mismo que les digo, el dato del día de mañana. Seguimos esperando las ventas, o bueno, yo sigo esperando las ventas como mínimo a los 1807, máximo hasta los 1714, y sigo vigilando el escenario de macro con la pérdida del nivel de los 1677, pero acompañándolo con ese estudio macroeconómico que tenemos de la escasez de las materias primas, no solo el oro, sino la plata, el palatino y el paladio.
¿De acuerdo? Eso sería todo por mi parte el día de hoy, chicos. Vamos a revisar muy bien las tensiones geopolíticas, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania todavía, lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos y los globos espías, los nuevos ovnis que ha tumbado el Pentágono este fin de semana o la semana pasada, sin decir qué es o por qué los derribaron, simplemente los derribaron y bueno, qué impacto podría tener en la economía. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.